Pues muy buen día. Soy Geraldina García. Tengo 35 años trabajando como, a mí me gusta decir, como educadora para la salud. Después de un evento más o menos a los 22 años de un tumor, llego a la medicina biológica, a las alternativas naturales. Y bueno, en estos años me he dedicado a explorar las formas más gentiles, digo yo. Primero, las más apropiadas, las necesarias para recuperar la salud. Y después, bueno, me he dedicado a buscar las formas más gentiles de alcanzar la salud corporal. Ya pasadas los años dorados, después de los 50, nos empezamos a plantear como, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero? Hay otro tipo de necesidades que a los 25 no se tienen, pero que yo sí tuve que enfrentar, como el cómo voy a vivir lo que me resta de vida, cómo la quiero vivir, qué quiero hacer conmigo, con mi cuerpo, para qué estoy aquí. Yo entro a la sala de operaciones, me hacen una cirugía que de entrada era pequeñísima, 4 o 5 centímetros, y termino con 17 puntos en el abdomen, con 2 infartos en el proceso, y cuando despierto es qué quiero hacer. Y primero era sobrevivir, salvar la vida, y para eso aprendí muchas formas de equilibrar a mi cuerpo. Y después, cuando uno alcanza cierto nivel de salud o trascender una enfermedad de este tipo, lo que quiere es compartir la experiencia. Y hemos compartido, espero que estén escuchando acá, algunas compañeras con las que hemos compartido esas maneras de andar por el mundo. Hace unos meses, con mucho gusto, vi a dar a luz a una querida amiga, una empresa, y aprovecharon para invitarme a seguir participando con LEDAO. Déjenme contarles que a mí LEDAO me gusta sobre todo por esta capacidad que tenemos de vincularnos, de explorar nuevas formas, y porque hace ya cerca de 10 años o más, ya me contarán por ahí los que llevan la historia, porque yo soy muy mala para eso, empezamos usando unos parchecitos. En ese momento se convirtió en un espacio muy importante porque yo recién acababa de regresar de Santiago de Cuba y habíamos conocido a un hombre que planteaba que lo que por dentro dañaba, por fuera aliviaba. Por ahí alguna de mis amigas también me he tratado de recordar el nombre del doctor, lo tengo en la cabeza, pero no lo he podido expresar. Y desde aquí un rezo para él y todos los compañeros de la medicina cubana y caribeña que nos han alumbrado. Entonces, este hombre nos comenta que hay las cosas que por dentro dañan, por fuera atraen esas toxinas que han estado acumuladas en el cuerpo. Y dado que el hombre también es una eminencia y que además es parte del Instituto Internacional de Aplicación de la Magnetoterapia a la Medicina, un hombre con más de 30 años a los que personas de todo el mundo buscan cuando todo lo demás ha fallado, pues yo decido empezar a explorar esas situaciones y me encuentro con los parches de LEDAO, los parches de bambú. No los voy a aburrir porque ya tuvimos 3 o 4, como es mi producto favorito. He tenido 4 o 5 presentaciones al respecto, donde hemos explorado pues sus componentes, el bambú, etcétera, y cómo a través de su peso molecular tienen la capacidad de descargar vía refleja los productos que dentro del cuerpo nos están lastimando. Cómo se convierte no solo en eso, sino en un atractor de toxinas que nos permite al mismo tiempo hacer reflexología, ¿verdad? Que nos permite desinflamar y se convierte en una herramienta muy gentil para el cuerpo. ¿Lo hemos usado? Sí. ¿En qué casos lo hemos usado? En trastornos de
digestivos, básicamente, en problemas de colon. Ya se acordarán de esas ponencias, ¿verdad? Donde les explicaba cómo es que el cuerpo humano se ha convertido en un inodoro al que no se le descarga y entonces nuestro aparato digestivo ha acumulado partículas a lo largo de toda nuestra vida que llegan a tener hasta 12 micros de grueso como el corcho. Sí se acuerdan de todo eso. Yo quiero pensar que todos se acuerdan de esa parte donde hablábamos de cómo nuestro intestino grueso puede retener 3, 4 kilos de excremento por días. Cómo es que cada vez más humanos retenemos el excremento y no podemos soltar, ¿verdad? Y cómo es que nuestro aparato digestivo también está profundamente relacionado con todo el cuerpo. Cómo es la parte que puede liberar el 60% de nuestra energía o contenerlo y dificultar nuestro avance en todos los sentidos, ¿verdad? Porque siempre que hablamos en medicina natural tradicional, de lo que estamos hablando es de todos los aspectos que tiene la personalidad del humano, el carácter del humano, la parte física, la parte mental, la parte espiritual. Cómo estos pequeños, digamos, ayudantes nos permiten descargarnos y nos permiten estar saludables. Bueno, no los aburro más con esas cosas que ya habíamos platicado, que son las sustancias que contiene el bambú parch, pero ahora hablemos cuando nos presentan esta nueva oportunidad, cuando nos hablan, ay, vamos a tener un remedio nuevo, vamos a incluir un ingrediente. Dije, bueno, ¿cómo? Primero hay que probarlo, ¿verdad? Una de las máximas es yo no recomiendo a nadie nada que yo no haya hecho, ¿sí? Si yo no he, por extremo que le parezca la práctica, yo la he probado antes de aplicarla a una persona más. ¿Por qué? Porque me parece lo mínimo necesario para tener la calidad moral de enfrentar a una persona. Y bueno, pensando en que además estos apósitos han sido usados por los seres humanos desde, yo digo que desde la prehistoria, que es un acto natural, casi instintivo, que ante un dolor, ante una inflamación, ante una molestia, recurramos a lo que está más cerca y lo acerquemos, a veces es solo la mano, ¿verdad? O lo que nos brinda nuestra alrededor para aliviar. Y esos son los apósitos herbales. Estos son los apósitos, o sea, son la manera después del autocontacto de atraerme descanso, de atraerme bienestar, de atraerme alivio. Y ya habíamos hablado de la purificación del cuerpo, pero ahora hablemos de cómo esa purificación del cuerpo, ¿sí?, nos permite descansar y aprovechar el descanso al máximo. Y para eso sirven ni más ni menos que los parches de lavanda de Idaho. Les quiero platicar un poco, los tengo, empiezo a compartirlo con los que están alrededor y buscando cuál es el beneficio que nos pudiera promover. Son unos parches que de principio son de una presentación más avanzada, nos evita el tema de que si se nos pega la telita, que si no se nos pega, son mucho más prácticos, pero después era, bueno, yo me lo pongo y ¿qué me ofrece? Y nos ofrece la purificación del cuerpo, pero algo más elemental. Bueno, ustedes saben que hablamos de muchas cosas que nos benefician y que permiten la desintoxicación, el mantenimiento y, ¿por qué no?, la regeneración del cuerpo. Y entre ellos están, sin lugar a dudas, bueno, entre las técnicas mayores, por supuesto, la alimentación, el ejercicio, la hidroterapia. ¿Y en qué se tiene que traducir esto? Un medidor de la calidad de mi vida es la calidad de mi sueño, porque ahí me reparo. Es el tiempo en el que el cuerpo puede regenerarse, rehabilitarse, refuncionalizarse.
Y si nosotros miramos las estadísticas, nos damos cuenta que 1 de cada 3 adultos no duerme lo suficiente. Estamos hablando de un 33% de las personas. Para nadie es ajeno, digo, podríamos traer miles de datos, pero no he querido ahora invadirlos con eso. Nada más que todos sabemos por instinto que el cansancio crónico afecta la calidad de vida, ¿sí? Si yo no duermo, entonces no descanso, y cuando estoy cansado, pues voy empezando a tener una mala calidad de vida. ¿Y eso en qué se traduce? En un desempeño deficiente. Desempeño como lo que quiera que sea, como ama de casa, como vendedora, como amiga, como amante, como compañera. De cualquier modo, me empiezo a convertir en una persona deficiente. Y bueno, nosotros decimos, pero dormimos. Sí, sí me duermo. Es más, todo el día tengo sueño y me la paso durmiendo a la menor provocación. Pero no siempre que dormimos descansamos. Y si no descansamos, nos vamos sintiendo mal, y para nada es raro, y nada más imaginemos a los bebés que descansan más de 1/3 del día, ¿verdad? Las personas que descansan bien obtienen más beneficios en la vida a largo plazo, ¿sí? Una persona que no duerme sus 8 horas, con el paso del tiempo va a ser una persona que rinda y funcione menos. Y cuando hablamos de beneficios en la vida, quiero hablar no solamente de los recursos, no solamente del dinero, y en el sentido más amplio de los recursos materiales. Me refiero incluso a los vínculos, ¿sale? No puedo ser una persona propositiva, amable, amorosa o enérgica si yo no estoy descansando, si yo no estoy relajada. Y bueno, déjenme contarles que los apósitos herbales tienen su origen, yo digo, en la prehistoria, pero anotados ya en la historia, bueno, se usaron durante la historia clásica, ¿verdad? Por supuesto, el uso del heno griego, el uso de plantas y que permitieran el buen funcionamiento del cuerpo fue de siempre. Pero ¿cuándo está documentada la banda? Ya documentada. Déjenme comentarles que durante la Primera Guerra Mundial, algo que padecían mucho en los frentes, yo no sé, por ahí hemos visto en algún momento historias de la Primera Guerra Mundial, fue una guerra terrible, ¿no? Donde miles de muchachos estaban en el frente y padecían el hambre, y padecían las enfermedades propias de estar conviviendo con cadáveres putrefactos y en medio del lodo y de esas condiciones espantosas, ¿verdad? Y entonces, algo que minaba a los soldados, y sobre todo a los soldados heridos, eran las bacterias. Muchas bacterias se desarrollaban y muchos morían por una gastroenteritis aguda o crónica. De hecho, los que se lograban salvar, por ejemplo, tenían muchos problemas al respecto. Y entonces se dieron cuenta que la lavanda era una plantita que inhibía el crecimiento de las bacterias. Por ahí en el año 2000 fui a Europa, y por azares del destino crucé de Madrid a Lisboa. Y en el camino leí una novela que hablaba sobre una mujer que respiraba y amaba la lavanda, ¿no? Y que recordaba a su amor con un colchoncito de lavanda en un pañuelo. Y que viene durante esta Primera Guerra Mundial, viene digamos, una guerra bacteriológica, y todas las mujeres que tenían contacto con estos hombres que regresaban de la guerra se enfermaban. Y ella, por el recuerdo de aquellos sembradíos de lavanda, o de aquellos espacios de lavanda,
había guardado con una almohadilla de lavanda el recuerdo de su amado y lo ponía debajo de su almohada. Y curiosamente ella no enfermaba. Entonces, bueno, yo cuando fui quería conocer esos lugares. ¿Y cuál fue siendo mi sorpresa de que hay un gran silencio? ¿Y por qué hay un gran silencio? Y elegí esta foto por eso, porque si ustedes ven en el centro de la foto hay un insectito. Los insectos son atraídos hacia la lavanda, pero no pueden reproducirse. Entonces, muy curiosamente, cuando nosotros usamos la lavanda, lo que estamos haciendo es, digamos, energéticamente, es cercando, atrayendo, digamos, las cosas, pero cercándonos a ellas. No se pueden reproducir. Es decir, que si incluso las malas vibras se acercan a nosotros, lo que sí no van a encontrar la resonancia para reproducirse. Y va desde los organismos muy primarios como las bacterias y los virus, hasta las vibras y hasta las personas que tienen esa vibra o que nos llevan a eso. Okay. Entonces, en la parte 5, bueno, pues ahí hablábamos de linalol, compuesto químico de la lavanda, que ha sido utilizado en la medicina tradicional por sus efectos antiansiolíticos, que reducen la inquietud y el estrés. Y bueno, fíjense, ya hablamos de eso y ahora vamos a hablar justamente de dónde se colocan. Y estamos hablando de un producto que tiene elementos para el aparato digestivo y para el sistema nervioso. Y que si ven, ¿verdad? Aquí les estoy compartiendo en la imagen número 6, por favor. Reflexológicamente, ¿qué corresponde? ¿Sí, sí se puede ver ahí, querida Lau? Sí, sí se ve. Sí, doctora. Bueno, entonces lo que podemos observar es, depende de dónde los coloquemos lo que también queremos crear. ¿Sí? Si voy más hacia la cabeza y entonces lo coloco a la altura de los dedos, ¿no? O más pegaditos a los dedos. Sí, lo que quiero lograr, por ejemplo, es en el caso del pulmón, del hombro, de los ojos, de la laringe, ¿no? ¿Sí? Incluso de las glándulas como la tiroides, pues me voy a tender más hacia la parte que toca los dedos. Si lo que quiero es efectivamente aprovechar las propiedades que tiene a nivel del aparato digestivo, pues entonces voy a tenderme a la parte media del pie, donde corresponde al hígado, al riñón, a la vesícula biliar y propiamente al sistema digestivo. ¿Estamos? Pero bueno, si finalmente lo que quiero es trabajar más la parte de la cadera, la parte de la vejiga, ¿verdad? Incluso la parte del colon y, muy importante, las hemorroides, lo que yo puedo hacerlo es tenderlo hacia el talón. ¿Estamos? Estas son las cosas que para nosotros, que los recomendamos, que a nuestros vínculos les queremos acercar el beneficio, hacemos. Pues decirles, sí, mira, y son los mimitos parches. ¿Pero qué crees? Que si los usas más arriba, te van a provocar un efecto. Y si los usas en medio, los vas a tener en otra situación. Y si los pones en el talón, vas a tener otro beneficio. La intención de compartir con ustedes este conocimiento es siempre que tengan herramientas para ir más allá de un mero objeto. Que puede ser lindo, que puede per se, y esta es una particularidad de los parches de lavanda, desde que los destapas y los hueles ya estás recibiendo el beneficio. Pero nosotros siempre hay que ir un pasito más allá, siempre hay que ofrecer un poco más. Bueno, por lo menos en mi vida eso ha operado muy bien y me ha permitido pues sentirme más satisfecha, ¿no? El formarme, el tener información, el poder compartir más allá que un objeto o un producto, compartir conocimiento. Doctora, una pregunta. Dime, mi amor. Mi hijo tiene polípolos en la nariz. ¿Hacia dónde los puedo ubicar los parches? Más hacia los pies, hacia los pies, hasta los dedos de los pies. Dedos. Hacia los dedos de los pies, efectivamente. Y mira, yo lo que propongo es que nosotros tenemos 15 pares. Sí. Yo, por un tema de vegetoterapia caracteroanalítica, soy vegetoterapeuta caracteroanalítico, orgonterapeuta. Siempre decimos que de acuerdo a la manera en que enfrentamos nuestra experiencia traumática más importante, que es
el parto, la energía desde que estamos fuera del útero es de dirección cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies. Vamos, ¿qué haría yo? 5 pares en la parte más pegada a los dedos, 5 pares en la zona media y terminaría con 5 pares, ¿verdad? En la zona del talón. Y estamos haciendo otra vez. Estas preguntas a mí me ayudan porque entonces podemos hablar no solamente de un producto, sino de cómo trabajar ese producto. Okay. Y entonces estamos hablando del manejo energético, ¿sí? Del producto. Y empezamos de la dirección, siempre que hablemos de energía, vamos a empezar de la dirección cefalocaudal, o sea, de la cabeza a los pies. Si tengo que elegir dónde empezar, voy a empezar por eso. Hay veces que el cuerpo ya está gritando, por favor, aquí, ¿no? Si mi paciente es un paciente con problemas de sobrepeso, con problemas en el metabolismo de los triglicéridos, ¿verdad? Si mi paciente es un paciente ya muy lastimado en ese sentido, pues voy a empezar por la parte media. Que por cierto, estos parches tienen la particularidad de que se acumulan ahí si lo usamos en los pies. Pero si mi paciente es un paciente de mantenimiento, si yo lo estoy usando para eso, pues podría ya tener una intención, ¿verdad? Y ser acercarme más a ese tipo de cosas. Bueno, gracias. Entonces estamos hablando nosotros hablamos de terapéuticas que son particulares y terapéuticas que son sistémicas, que pueden favorecer el desarrollo de todo el cuerpo. Y cuando hablamos del sistema digestivo y hablamos del sistema nervioso, pues estamos hablando de una terapia sistémica. ¿Estamos? Que además, bueno, déjenme contarles, en este producto se agrega algo muy importante y es el tema de que la sustancia activa olorosa de la lavanda penetra muy rápidamente al bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio está muy cerca, muy cerca ¿de qué? Del cerebro reptiliano. ¿Sí? Un cerebro reptiliano que es la base para el desarrollo, para el buen funcionamiento del cerebro límbico y del cerebro y del córtex cerebral. Es decir, en este cerebro límbico lo que encontramos son los afectos y nadie se puede sustraer a su presencia. Sí, estamos hablando de las propiedades, me quedé en eso, en hablar de las propiedades del aceite esencial de lavanda, que se desprende y que tiene la capacidad con el calor, como todos los aceites esenciales, de viajar. Y entonces platicábamos que la terapéutica se inicia desde que destapamos el sobrecito, porque empieza a oler. Y nosotros podemos sustraernos a muchas cosas. Podríamos dejar de oler, de ver. Podemos dejar de escuchar. Pero hay cosas que no podemos perder el sentido del gusto. Pero el del olfato tendríamos que dejar de respirar. Y eso no es posible, ¿verdad? Hay algunas enfermedades como la anosmia, que es decir, el no percibir los olores, pero en este momento, pero si hablamos de eso ya hablamos de una patología más seria. Mientras tanto, de lo que estamos hablando es de que todos los humanos tenemos la capacidad de oler y que esta cercanía de los aceites y su procesamiento a través del bulbo olfatorio, pues nos acerca mucho al cerebro límbico, que es el cerebro de al reptiliano y también al cerebro límbico, que es el cerebro que nos acerca, que nos permite vincularnos, que nos lleva al descanso, que nos lleva a la sensación de confort. Es el que tenemos los mamíferos, que se nos desarrolla justamente por tener una cualidad, la de mamar, la de acercarnos, la de generar vínculos, afectos, apegos. Y entonces eso parece ser que digo parece porque aquí sí tener los datos científicos resultaría, pues en principio, muy costoso y muy difícil de anotar. Entonces parece que esto es lo que nos da la lavanda, una sensación de confort, de tranquilidad,
por la cercanía. ¿Estamos? Y cuando un producto nos permite trabajar al nivel de dos sistemas, primero el digestivo, que alce la mano quien no ha tenido ese tipo de trastornos, y luego del sistema nervioso, pues lo que tenemos es la oportunidad de mejorar nuestra vida. Y en general lo que podemos decir es que es un sedante, que es antiinflamatoria, que es antibacteriana, ¿sí? Que entonces eso nos permite tranquilizarnos y que ha sido utilizada por siglos para calmar el nerviosismo y recobrar el balance físico, ¿no? Equilibrarnos, es un equilibrante. Ayuda a la relajación y a la conciliación de un sueño más rápido. Y ahí, pues nos volvemos a la razón o al nombre de nuestra ponencia, que no es más que ¿se acuerdan? Que es ni más ni menos que aprovechar el descanso al máximo. Es decir, convertirnos en ese 30% de la población que sí duerme lo suficiente y que sí descansa y que entonces tiene posibilidades de estar mucho más proactiva. Y preparando esta presentación, yo creo firmemente que no hay casualidades, que hay causalidades. Yo tuve oportunidad de probar estos parches durante el periodo que mi hija adolescente de 16 años tuvo que sacarse las 4 muelas del juicio. Entonces, ustedes saben, son 5 días de un crescende de la capacidad inflamatoria del cuerpo. Yo decidí no usar antibióticos, antisépticos y antiinflamatorios químicos y utilicé homotoxicología. Bueno, entonces esto se disparó un poco más, como ustedes saben, solo se regula el cuerpo. Y entonces tuve el tema de que se inflamó bastante. Mi primer impulso fue, porque así usaba los otros, en colocarlos en la zona inflamatoria y no recibí respuesta. La verdad es que no alteró en lo más mínimo el tema inflamatorio. Sé que es una inflamación de las más profundas, ¿verdad? Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que llega por ahí, ojalá y Lulú Maña esté por ahí conectada, que alguien del equipo de resiliencia o de Orgón esté por ahí, porque me llegó la información del triángulo de Buda, ¿sí? El triángulo de Buda es la siguiente diapositiva, querida chica. Listo, doctora. Sí, es un triángulo que se forma por 3 puntos de los canales de la mano, de los canales yang de la mano. El principio es pulmón 9, que está en el pliegue del pulgar, cerca del radio. Luego es el triple calentador, el pericardio, perdón, 6, que está a la mitad, a 4 cum de la línea inferior de la muñeca. Y el punto de corazón 7, ¿sí? Quienes sabemos un poco de acupuntura, podemos recordar que pulmón 9 está asociado con el área del pulmón que tiene que ver con la emoción de la ansiedad. El pericardio 6 tiene que ver con todo el tema del estar conmigo mismo, de poderme tocar, de sentirme y no tener miedo a sentirme. Y el punto de corazón 7 es un punto muy importante porque ni más ni menos se relaciona incluso con la locura. Incluso dicen que cuando hay viento, en este punto empezamos a perder la razón, nos desquiciamos. Y entonces cuando yo vi eso dije, ¿qué tal si se los pongo en la muñeca? Y el resultado fue extraordinariamente bueno, ¿sí? Comencé a ponerlos en esa área. ¿Y qué hicimos? Bueno, reduce el estrés y la ansiedad, calma la depresión, ayuda a superar los traumas. Son puntos que se utilizan muy específicamente para tratar el miedo. A nivel físico, son puntos que se utilizan para calmar el dolor sobre el pecho y es útil para los trastornos alimentarios, ¿sí?
Son puntos que ayudan a liberar toda la zona de la espalda alta. Hablando de la columna vertebral, estaríamos hablando de la quinta, sexta, séptima cervical y hasta la cuarta lumbar, torácica. O sea, todo lo que tiene que ver con hombros congelados, todo lo que tiene que ver con trastornos del cansancio propio de la gente que ahora tenemos que pasar frente a la computadora. Y por el otro lado, esto tiene que ver con una disminución de la ansiedad que está relacionada a cualquier tipo de adicciones. Así que ayuda, por un lado, en la parte física, a reducir el dolor y la tensión, y por el otro lado, ayuda para tratar cualquier tipo de adicciones. Calma la frustración y reduce los resentimientos o la ira reprimida. ¿Estamos? Pues yo puse manos a la obra porque otra vez, hay cosas que ya están escritas, hay cosas que ya están dichas. ¿Qué podemos hacer en este tipo de espacios? Ni más ni menos que compartir nuestras audacias. Y bueno, mi audacia ahora se tradujo en usar en este triángulo de Buda los parches de la lavanda en las manos. Por cierto, que si lo que queremos es usar también la parte de la aromaterapia, pues en las manos es mucho más fácil en la noche. Así pues, estamos frente a un producto que relaja y combate el insomnio y nos permite entonces alcanzar un mejor o mayor nivel de vida. Los invito a probarlos, y por ahí les comparto en la última, o sea, me gustaría que vieran la siguiente diapositiva, que es un campito de lavanda que me encanta, ¿sí? ¿Ya podemos, chica? ¿Hola? Sí, listo, doctora. Sí. Invitándolos a eso, a ver justamente cómo relaja y combate el insomnio. Invitándolos también, la siguiente diapositiva, por favor. Claro. A probarlos, a compartirme su experiencia, porque